yo siempre defiendo a los influencers porque es muy fácil criticar, pero si es tan fácil que lo hagan que lo critican. Take me by the hand and let's go find our own space. Somewhere in between you and me. It's a piece of magic that we need to release. Ooh, and now you're looking for a good time. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por la invitación y gracias, Fernando, por ayudarme también a coger ese camino, ¿no? Es curioso, antes de contestarte eso, porque realmente cuando yo empecé a dar clases con él, yo ganaba dinero con internet desde la universidad, pero yo empecé en el año 2000, pero sin saber bien cómo hacerlo, ¿no? Y realmente ya cuando empecé a dar clase dije, pues mira, esto tiene una serie de lógicas, ¿no?, que yo en aquel momento no vería, así que muchísimas gracias. Y yo creo que las redes sociales, a ver, el límite está un poco en la ética, pero la ética también es complicada hasta qué punto la ponemos, ¿no? Creo que el principal problema está en un tema educacional, es decir, que no hay educación digital desde que somos pequeños, sigue sin haberla en los colegios, creo que hay un gran problema de educación digital, y es como todo, cuando lo llevas yo creo que las redes sociales tienen más de bueno que de malo. Es decir, al final, gracias a las redes sociales hemos conocido a gente que hubiese sido imposible conocerla, tienes formación, contenido y un montón de cosas que si no sería imposible. Pero bueno, hay una parte negativa, como todo cuando lo llevas al extremo, ¿no? Pero yo creo que al final, sobre todo, es educación digital. Pero creo que un gran problema en las redes sociales, no sé si estoy de acuerdo conmigo, pero son las métricas vanidosas de me gusta, likes, yo las quitaba todas. Yo creo que el 60% de mi tiempo lo dedico a generar contenidos y al final y luego a regenerarlo, ¿no? Al final, pero lo importante creo que es rodearse de un equipo muy bueno y sobre todo lo que intento es convertir mi día a día profesional, porque nunca tengo redes sociales personales, nunca me ha gustado, mi vida personal no me gusta compartirla, es todo profesional, pero convertir tu día a día en un arma de comunicación y al final sacar contenido de todo, es decir, al final siempre que voy a algún sitio tal, pues está ahí Fernando de mi equipo grabando absolutamente todo, de ahí luego regeneramos contenido en infografías, en vídeo y tal y cual. De hecho, yo creo en la obsesión de contenido, es decir, a lo bestia, cuanto más mejor, saturamiento de mercado para posicionamiento. De hecho, solo este mes tenemos preparados 600 piezas de contenido para sacar solo con la marca personal. 600 piezas de contenido. ¿Y no te da miedo esa saturación, el decir, ostras, qué pesado, otra vez Juan Merodio en el LinkedIn? No, porque lo primero es prueba y error y sobre eso vamos probando, hay contenidos que no funcionan, otros que sí, que tengan más o menos me gusta, me da absolutamente igual, pero realmente al final creo que es un tema de posicionamiento de marca y tengo demostrado que al final consigues coger más cuota de mercado y convertir a negocio. Yo cuando tenía 20 años me dedicaba a dar clases de guitarra a la gente y clases de matemáticas y cosas de esto. Y en la universidad descubrí durante un tiempo cómo ganar dinero y me compré mi primera moto. Y fue con concursos de fotografías. La fotografía semanal más votada ganaba X dinero. Fijaos qué cosa tan absurda, que lo que hacía era, según se lanzaba el concurso, imaginaos que era el lunes a las 12 de la mañana, tenía 2 ordenadores, los ponía a votar automáticamente. ¿Cómo? Simplemente poniendo el ratón, el clicker encima del botón votar, apoyando el ratón encima de la tecla intro y entraba en bucle. Entonces nadie me ganaba. No había registro de IP para bloqueo. Y así me tiré varios meses hasta que se dieron cuenta. Entonces ese fue mi primer dinero por internet. Y cuando empecé con un vídeo diario, me llevaba entre grabación, producción, etcétera, unas 5 o 6 horas por vídeo diario, solo eso. Ahora lo he ido reduciendo porque he ido aprendiendo y voy desarrollando métodos. El método, a grosso modo, es trabajamos con un mes de anticipación. Es decir, estos 30 contenidos de junio se han creado en mayo. Ahora estamos trabajando los de julio. Y lo que hacemos creamos piezas de contenido base, lo que llamamos contenido base. Imaginaos, esto es un contenido base y de ahí despiezamos y empezamos a hacer microcontenidos. Esos microcontenidos pueden ser desde convertir partes en infografías, en podcasts, en imágenes pequeñas, en quotes, absolutamente todo. Y luego las adaptaciones a distintas canales y redes sociales. Y luego tenemos otra siguiente fase, que es la de generación de contenido en base a la escucha del usuario. Es decir, de todo eso captamos el feedback de los usuarios, comentarios, cogemos lo que llamamos key comments y sobre eso se vuelve a regenerar contenido para dar respuesta a esas preguntas. Cada uno nos encargamos de una red social, entonces vamos captando, haciendo capturas de pantalla en un Word, lo más sencillo que hay, poniéndola ahí, tenemos todos los lunes por la mañana una reunión estratégica de contenidos y revisamos cuáles son y cómo podemos generar contenido en base a ellos. Tenemos el objetivo puesto en métricas totalmente falsas y al final yo creo que las métricas tienen que ser cualitativas y cuantitativas. Obviamente, aplicando a nivel de negocio tiene que haber un tipo de retorno, es obvio, estamos haciendo inversión en tiempo, en recursos, economía, pero luego hay otras métricas cualitativas que ayudan. Entonces, creo que el problema está en cuando se intenta medir todo
sobre todo con algo, con un arma de negocio. Entonces dicen, esto no funciona. No, sí funciona, pero es que hay cosas que a lo mejor, por ejemplo, el marketing de contenidos, yo saco una media y al final para rentabilizarlo tardas 24 meses, más o menos, y saco una media, y luego dependiendo del punto de partida de cada empresa. Aquí lo más perjudicado serían los influencers. Bueno, podría ser, pero a ver, es que es un tema muy divertido. El del marketing de influencia, a ver, yo creo mucho en ello, hay 2.000 millones de estadísticas que dicen que si creemos en ello o no tal, pero lo que sí es cierto, estuve hace un mes dando una clase en una universidad a chavales de 20 años y me dijeron que ya no confiaban en los influencers, que no confiaban porque se habían vendido. Esta mañana leí otro estudio de PubliSpain que decía que tenían más confianza en youtubers que en influencers, porque los influencers lo relacionan con temas comerciales y los youtubers con temas de contenido, que obviamente meten temas comerciales para mantener su canal. Entonces, a ver, a mí me gusta la microinfluencia. Es decir, de hecho, antes de ayer estaba cenando con un tío que pagó a una conocida actriz, conocida por todos, por 5 stories, 14.000 euros, y el retorno fue nulo. Cogió a otra chica menos conocida, costó 800 euros y un retorno elevadísimo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la macroinfluencia no funcione? Sí, pero muchas veces las métricas tienen también que ser distintas que la microinfluencia. Yo creo que va más por el tema de... Porque para mí Instagram va a ser la próxima plataforma de e-commerce junto a Amazon. Es decir, y se está viendo claro, y por ahí están metiendo los influencers, y están metiendo su propio medio de pago, porque al final ya está confirmado, por ejemplo, que Facebook está desarrollando su propia criptomoneda, y por ahí va y todo. Entonces, una gran parte de monetizar toda la parte de influencia es a través de convertirse en una especie de banco también para ganar dinero por ahí. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que el coste de la publicidad en Facebook e Instagram está todavía infravalorado de lo que puede llegar a ser? Es decir, yo creo que estamos en una oportunidad única, pero única. Me recuerda a cuando Google AdWords hace 10 o 12 años pagabas 3 céntimos por clic. De lo que más me arrepiento es no haber invertido más en aquel momento. Entonces yo creo que Facebook e Instagram están en el mismo momento. Llegará un momento que va a tener unos costes, y sobre todo cuando ves los precios, por ejemplo, en Estados Unidos, de la publicidad, que es mucho más superior a la que hay aquí. Pero yo creo que Facebook, no sé, Facebook por lo menos desde mi punto de vista y con los datos que tengo, lo estamos rentabilizando brutalmente para B2C y B2B. Y esto me gusta recalcarlo, porque cuando hablamos de B2B, la gente dice, no, B2B es LinkedIn, qué leches, es decir, B2B es Facebook. Para mí es Facebook, porque además tiene unos costes, pero... cuando tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con una empresa B2B en Canadá, el 99% de nuestra inversión publicitaria iba para Facebook, con unos retornos brutales de la inversión. Entonces, yo creo que a día de hoy todavía tienes unos márgenes que puedes multiplicar, a ver, es un genérico, pero fácilmente por 3, por 4 la inversión en Facebook. Yo creo que la viralidad en sí no existe o no se provoca, es decir, os habrá pasado gente que os dice, oye, quiero un vídeo viral, esto es lo más común, es decir, y si tuviésemos la fórmula de la viralidad, ni el de Google ni el de Coca-Cola, es decir, ese tío es el tío más potente. Pero también creo que hay un tema que no se trabaja del todo bien, y es la prevención. Es decir, no, ostras, tengo un problema, todos corriendo. No, porque no prevés que dificultar los ataques. Es decir, algo muy típico, simplemente te vas a los comentarios de Google cuando pones el nombre de una marca, lo que sale a la derecha con las estrellitas de Google My Business, muy pocas empresas tienen protocolos para generar comentarios y tienen poquitos. De repente, alguien te quiere atacar y meterte 100 comentarios negativos, es muy fácil, muy sencillo. Y eso a una pequeña empresa le puede hacer mucho daño. A lo mejor un Volkswagen no, pero a una pequeña empresa le puede hacer mucho daño. Entonces, creo que es importante establecer protocolos de ir generando comentarios. Si tú tienes 600 comentarios de puntuación 4.9, que te ataquen, es viable, sí, pero le estás poniendo mucho más difícil. Esto es como, tú tienes una casa, ¿puedes poner alarma o no? Si quieren entrar, van a entrar. La diferencia es que se lo van a pensar porque uno es más fácil que otro. Y creo que eso es básico. Pero porque los grandes medios de comunicación no les interesa y les quita su pastel del negocio. Un gran medio de comunicación sacó una de estas grandes que habéis mencionado, sacó un estudio diciendo hace cuestión de 3 semanas, el 97% de las personas no confían en influence marketing. Era para las noticias, ¿vale? Tuve la suerte que me llamaron para contar. Estuvimos grabando 6 minutos y sacaron 8 palabras mías que desvirtuaban todo eso, porque yo obviamente no me creo ese dato está creado porque es un estudio de un gran medio de comunicación que no le interesa, pero cuando sabemos que ese gran medio de comunicación está montando una gran agencia de influencers. Entonces, al final todo es una manipulación. Y luego también está el concepto, sobre todo yo tengo muchas amigas influencers de moda, y las pobres las atacan por todos lados, las critican, las machacan, es decir, las tachan, y a cualquier influencer de vago, es que solo haces un vídeo y de eso vives, y es por ignorancia, es decir, porque realmente, si tan fácil es que se pongan a hacer vídeos y a hacer eso, vas a ver cómo lleva mucho más trabajo del que parece y no es tan sencillo. Vale, a ver, siempre las adapto dependiendo del proyecto, creo que no hay un genérico, ¿no?
pero intento no meter más de 5 indicadores por canal. Y siempre todos los procesos de métricas los hago alineados al embudo de conversión de esa empresa. Es decir, y al final básicamente es impacto, bueno, alcance, impacto, y si puedes tener captación de leads, venta y ROI. En la parte cualitativa, por ejemplo, a mí me gusta mucho los no me gusta o las bajas. Lo mido mucho en Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque al final para mí es una métrica de qué tanto está gustando ese contenido. No es tanto el cuánta gente hace me gusta todo eso, ¿no? Y muchas veces, y sobre todo la parte, yo no voy a la cantidad sino a la calidad. Es decir, tú puedes querer impactar a CEOs de X empresas, y de qué te vale tener un montón de alcances, y a lo mejor con que impactes a 5 son los que necesitas, ¿no? A nivel cualitativo, valoro mucho el tono de los comentarios. Es decir, cuántos son negativos versus positivos y cómo se incrementan los haters. Creo que los haters es una medida de éxito. Es decir, siempre y cuando, hombre, sean más los positivos que los negativos, ¿no? Pero cuando empiezan a crecer los haters de una manera moderada es un síntoma de que estás haciendo algo bien. Pero es prueba y error como cualquier acción de marketing. Al final la mayoría de lo que haces no funciona, o al menos esa es mi métrica. De cada 10 cosas, 8 no me funcionan. Y eso es lo que he sacado, y 2 sí, pero esas 2 compensan a los otros 8. Es un poco como el tema inversor en startups. Metes en tal y al final les sale 1 o 2 de todas ellas. Pero creo que es probar, es decir, falla rápido y falla barato. Sobre todo eso es la clave de todo eso. Y luego, por ejemplo, os doy un dato económico además, con una pyme, es un e-commerce de una persona, es decir, que no estoy hablando de una gran empresa, y donde se empezó a seleccionar influencers. Y con unos fracasamos porque no se han tenido resultados, con otros funcionaron. Hay que dedicar mucho tiempo a crear ese mapa de influencers al cual quieres llegar, y no por volumen, sino a quien quieres llegar. Con esta empresa empezamos a invertir 500 euros al mes en esto. Este último mes se han gastado 4.500 euros en influencers. La influencer que más cobra son 1.500 euros, son microinfluencers, y la facturación derivada de esto son 50.000 euros. Ese es el retorno el mes pasado de mayo que hemos cerrado. Entonces, creo que sí funciona, pero creo que también hay que dar con ello. A veces tardas más, a veces tardas menos. Pero, joder, ojalá hubiese una varita mágica para decir esto, tal. Pero yo creo que sí funciona. Sí, sí la tienes. Tienes segmentaciones profesionales en la parte de publicidad. Yo parto a ver, para mí las empresas en redes sociales es publicidad. Es decir, no concibo, sobre todo en Facebook, por el tema de alcance orgánico ahora mismo. Instagram va por el mismo camino ya. Entonces, tú puedes hacer segmentación por categorías, por industrias, por categoría de si es SEO, etcétera, etcétera, y puedes llegar a ellos. Y de hecho, no digo que LinkedIn no funcione, pero a mí me ha funcionado mejor Facebook, y además en distintos perfiles de B2B. Es decir, mi negocio es B2B. Y Facebook y LinkedIn es la red social menos importante. Os puedo decir que las principales son YouTube, en cuanto a conversión, YouTube, Instagram y Facebook. En esa parte, y hablando de orgánico, en este caso. El caso que os comentaba, por ejemplo, en la empresa de Canadá, nuestro objetivo eran propietarios de restaurantes. Y para nosotros Facebook fue el canal perfecto para llegar a ellos. Y convertían, y el coste de conversión era bastante más inferior a LinkedIn, que es bastante elevado. Algo es caro o barato, dependiendo del resultado, es cierto, pero comparándolo nos salía más caro. Entonces siempre se descarta Facebook por eso, y yo no lo entiendo. Porque al final, mucha gente está ahí, aunque no es activa, hay un público mudo. Es decir, muchas veces decimos, oye, es que las personas de X target de 50 años no está en Facebook. Sí está, porque está viendo lo que hace su hija. Otra cosa es que no sea activo generando contenido, pero está ahí y le puedes impactar. Ahí es donde está el negocio. Para mí la marca lo es todo. Es decir, la marca es la diferencia entre que compren algo o no lo compren. A nivel de e-commerce, vais a veces a comprar unas zapatillas que os han gustado, no conoces la tienda online y dices, porque hay muchas estafas, me voy a Amazon. Es marca, básicamente. En mi caso personal, es que no todo se puede medir en términos económicos. Y hay cosas que no le busco un retorno económico. Sé que lo tiene, como dices, por sensaciones, pero no se le puede imputar un retorno económico porque muchas de las cosas del retorno a negocio no sabes exactamente, no tienes la trazabilidad perfecta porque incluso es el sumatorio de puntos de contacto. Además, por el tema de mi negocio no es como un e-commerce que puedes hacer una medición y saber el peso de cada uno de los canales. En este caso no se puede. Pero desde siempre invertimos una gran cantidad en marketing, comunicación y relaciones públicas desde hace muchos años, que para mí son intangibles que suman. Justo al lado tuyo está sentado Ana Gázquez, que es mi responsable de comunicación y prensa, y es algo que en comunicación invierto desde hace muchísimos años. Y me dices, ¿tiene retorno? Sí, ¿lo puedes medir? No lo puedo medir, pero sé que te ayuda a generar una marca. Me da lo mismo personal que empresarial, que me da absolutamente igual, es una marca. Bueno, yo te digo, hazlo sin esperar nada a cambio. Es decir, creo que el crear contenidos, esto lo alinea a una marca personal, es tan sumamente duro que si no te gusta y lo haces porque quieres, no vas a aguantar.
Es decir, yo cuando empecé mi blog hace años era por compartir mis experiencias, nunca busqué en crear una marca personal, eso surgió. Entonces yo creo que es algo que te tiene que gustar y tienes que tener paciencia. Y no buscar la viralidad, es que creo que el buscar la viralidad es un error, si surge, surgirá, incluso la viralidad puede ser contraproducente, cuidado. Antes hablaba que les tiraron la web, imaginaos que tenéis un e-commerce y de repente puedes morir de éxito por un serio problema y que te mete un pico, que generas un problema de reputación, etcétera. Entonces, la viralidad para mí no es nunca un objetivo, nunca. Y solo un inciso, yo diría que cualquier empresa, cualquiera, debe enfocarse en convertirse en un medio de comunicación. Yo lo veo así, es decir, convertirte en un medio de comunicación en tu sector, lo que le interesa a tu público objetivo. Piénsalo así. De hecho, fijaos en cómo grandes empresas se han convertido en medios de comunicación. Red Bull, pero no vende como un medio de comunicación, vende un producto. La marca, por ejemplo, Kraft, que pertenece a una grande. Movistar, ¿qué está haciendo ahora en YouTube con la Resistencia y todo esto? Se están convirtiendo en medios de comunicación y no es su negocio. Entonces, llévatelo a tu escala, sea la que sea, conviértete en un medio de comunicación hacia tu canal y hacia la gente que quieres llegar. Y el contenido para mí es la mejor estrategia de ventas, que tienes que tener otras paralelas para vender hoy, obviamente, pero en largo plazo mucho más sostenible. Yo creo que el SEO no es para todas las empresas en este momento. Es decir, ¿por qué? Dependiendo del momento en el que estés. Si estás en una fase, por ejemplo, de validación de negocio, para mí solo es publicidad. No hagas ni SEO, ni contenido, ni absolutamente nada. Luego analiza si en tu mercado es posible posicionarte. Hay mercados súper saturados que al final es prácticamente imposible. Entonces, ¿merece la pena invertir esto? O un profesional SEO que me lo dijo, que estaba empezando a decir a sus clientes que en esto no invirtiesen porque era absurdo. Es decir, no iban a conseguir nunca un buen posicionamiento y de conseguirlo el coste era tan elevado que no iba a tener sentido. Un ejemplo práctico, es decir, montáis una cerrajería de servicios de urgencia y queréis posicionaros en SEO. Es decir, ¿sabéis la competencia que hay ahí? Es decir, ¿alguien sabe el coste por clic de cerrajeros urgentes en Madrid? En torno a 28. 28. Entonces, lo primero ahí dices, bueno, ¿qué presupuesto tienes para SEO? En 500, no montes una cerrajería. Necesitas tener mínimo 10-15.000 al mes para empezar. SEO, olvídate, no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo sí apostaría por el SEO hacia otro lado, que todavía se está empezando a hablar, y es el SEO voz. Todos los asistentes de voz, Amazon Echo y todas estas cosas, porque realmente por ahí va todo. Es decir, los que tenéis niños pequeños veréis que todas las búsquedas las hacen hablando. Y al final, como hablamos, escribimos distintos. Cuando tú le preguntas a Alexa algo, al final te enrollas, es decir, no haces la búsqueda igual. Entonces, y si oyes a lo mejor a tu madre hablando con ella, pues ya todavía es más rebuscado. Entonces, creo que ese SEO, ahí sí hay que trabajarlo y hay que empezar a meterse en dispositivos de ese tipo a día de hoy. ¿A día de hoy no es rentable? No, no lo va a ser. Pero sin lugar a dudas lo va a ser en próximos años. Y Amazon, que entró en España, el Echo entró en España en diciembre, ¿cuántos tenéis un skill en Amazon a día de hoy para vuestro negocio? ¿Podéis levantar la mano? Vale, ¿cuántos sabéis que es un skill de Amazon? Vale, perfecto. Un skill es como una aplicación, si hiciésemos la comparativo, pero das algún tipo de contenido o valor. Y algo tan sencillo como cuando te levantas le dices, oye, Amazon, léeme las noticias del día y te suscribes a X cosas. Y eso básicamente es un archivo de audio que te lo chuta. Es decir, yo creé el de mis contenidos de podcast, lo creé hace casi un año, porque estaba en Canadá y ahí estaba activo. Y crece poquito a poco. Hay poco tráfico, muy poquito, pero me da lo mismo. Es decir, la idea es posicionarte para cuando llegue lo masivo, estar ahí el primero. No entrar cuando ya está todo, ahora funciona, voy para allá. No, no tiene sentido. Entonces,